Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez más. Saludo a todos los participantes que ya se han ido conectando. Espero leerlos en el chat o escucharlos en el día de hoy. Agradecemos que se hayan unido una vez más. En varios minutos vamos a estar comenzando. Vamos a esperar un poquito a que más participantes se vayan conectando. Hay varios participantes que han participado varias veces. Hola Gina, veo a Ángel por ahí, Oscar. Hay unos que están todavía conectando el audio. Igual, bienvenida a la doctora Cos. Hola. Hola, buenas. Ahora sí, vamos a estar dando comienzo a esta serie educativa en salud mental. Pueden ir escribiendo y presentándose por si tenemos nuevos participantes, puedan conocer dónde están laborando actualmente el municipio y su nombre. Ahora sí, con nuestra sesión número 13 en salud mental. Tendremos hoy a la doctora María Isabel Cos Guzmán. Bienvenidos una vez más, doctora. Saludos, gracias por tenerme. Para la agenda de hoy, tenemos lo que es la bienvenida, guías generales, didáctica o dinámica, presentación y discusión de casos, espacio para dudas o preguntas, anuncios y cierres. Les invitamos a que puedan encender sus cámaras durante la sesión, así podemos tener este face to face, conocerlos, el micrófono para poder escucharlo, escuchar su experiencia o dudas que tengan, que quieran realizarle, expresarle a lo que sería la doctora o alguna recomendación que usted quiera brindar. También pues compartir sus experiencias y puede escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión. Estas sesiones estarán siendo grabadas para fines educativos que luego serán publicados en nuestra librería digital. El tema del día de hoy es el manejo de la comunicación con una persona en crisis, presentado por la doctora María Isabel Cos Guzmán. Una vez más, bienvenido y les dejo con la doctora. Hola, saludos, buenas tardes. Gracias a todas las personas que están aquí. Quizás ustedes me han escuchado en otras didácticas, pero para las personas que no me conocen, permítanme primero compartir mi pantalla. Ok, ahora sí. Espero que puedan ver bien la presentación. Esto va a ser una didáctica bastante, espero yo, que sea bastante fácil de entender. Y les explico ahora por qué es importante poder enseñar apropiadamente cómo manejar una persona que está pasando por una situación de crisis. Para los que no me conocen, yo soy psicóloga clínica de profesión. Soy egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Allí hice mi bachillerato en psicología y completé un doctorado en psicología clínica. Actualmente también estoy haciendo una maestría en salud pública
y colaboro con el fideicomiso ofreciendo distintas charlas, sesiones también de ecos vinculadas a temas de salud mental y prevención de suicidio. En donde más tiempo dedico en términos profesionales es en la Comisión para la Prevención del Suicidio en el Departamento de Salud. Allí trabajo como gerente de proyectos en un proyecto subvencionado por los CDC. Y la didáctica de hoy es sobre cómo manejar esos lazos de comunicación con una persona que está pasando por una crisis. Y les puedo decir que aunque estudié muchos años y practico, ¿verdad?, la psicología a nivel individual, nunca es fácil manejar una crisis, especialmente cuando estamos hablando de personas totalmente extrañas a nosotras, ¿verdad? Una persona que quizás vemos en un baño, en un espacio público, que está pasando por una crisis, en una calle, en una actividad. eh, y sobre todo también cómo manejar una crisis que a uno le está ocurriendo, ¿verdad? Personalmente. Así que lo primero que les invito a que hagan antes de entrar a la didáctica y a la preprueba es que más allá de lo que yo les pueda ofrecer de información en este espacio, siempre consideren cómo quisiéramos que trataran a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestros hijos e hijas si estuviesen pasando por una crisis, ¿verdad? Y eso muchas veces nos ayuda a centrarnos en el momento presente para poder manejar lo más apropiado y lo más sensible posible esa situación de crisis. Así que antes de entrar de lleno a la didáctica, vamos a completar una preprueba. Se supone que les aparezca en pantalla ahora mismo. Sí, ya nos aparece en pantalla. Ok, súper. Son 4 preguntas. Siempre me interesa decir que nadie se supone que sepa nada. La idea con la preprueba es poder analizar si luego de esta didáctica y esta actividad educativa usted pudo adquirir nuevos conocimientos y aprender cosas nuevas a través de este espacio. Quiero mencionarle que si no le aparece la preprueba, puede presionar en los 3 puntitos donde indica More o Más y ahí puede dar clic en donde indica Poll o Quizzes. Ahí le va a aparecer lo que sería la preprueba. Pueden ir también dando thumbs up o escribiendo si tuviesen alguna duda, si ya terminaron. Queremos ayudarles. Saludos, Idaris. A los que se han ido conectando, que están conectando sus audios, estamos contestando una preprueba para que la doctora Cos pueda comenzar con el tema de hoy, el manejo de la comunicación con una persona en crisis. Vamos aproximadamente un 50% de los participantes a haber contestado la prueba.
Perfecto. Pues si por lo menos ya la mitad de ustedes lo ha contestado, vamos a dejar la preprueba abierta unos minutos más. Y les repito, ¿verdad? Que hay 4 preguntas y la idea con la preprueba es que podamos evaluar si hubo adquisición de conocimiento a través de esta actividad educativa. Así que voy a continuar. Y en lo que las personas van terminando de contestar la preprueba, les hago una pregunta, y quizás esta pregunta es buena para abrir el tema de la didáctica. Para ustedes, ¿qué es lo más difícil en la comunicación con una persona en crisis? Pueden contestar esta pregunta utilizando el QR code que ven en pantalla. También les vamos a pasar un enlace donde pueden poner su respuesta. Doctora, ¿desea que ponga la pantalla con las posibles respuestas que estén Es entrando? importante. Me quedé pensando, ahora no tengo cómo compartir la respuesta. Si puedes, Mariel. Súper. Gracias. Y después yo vuelvo y comparto. Ok, ya están comenzando a contestar, así que voy a compartir pantalla para que pueda ir viendo los resultados. Me Ok, confirma perfecto. que la pueden ver. La pueden ver, ¿verdad? No. No, creo que tengo que parar yo de compartir. Puede ser, Ahora puede ser. intenta. Así que la pregunta básicamente es, ¿qué es lo más difícil en la comunicación con una persona en crisis? Veo que hay personas respondiendo, entender por qué están, presumo, en esa situación. Lo más difícil para alguien es aconsejar, escuchar, reflejar empatía, atención, que ellos escuchen, entender cómo ayudar. Y me parece bien importante que empecemos con esta pregunta, porque solamente viendo las palabras que ustedes han respondido aquí, veo que para algunas personas es difícil que yo voy a decir y para otras personas quizás lo más difícil es hacer silencio y escuchar. Por lo menos cuando nosotros nos ponemos nerviosos, ansiosos y nosotros somos los que estamos haciendo esa intervención o estamos tratando de comunicarnos con una persona en crisis, nosotros mismos vamos a tener distintas reacciones. Hay algunos que se quedan calmados, pausados, ¿verdad? Se quedan en silencio, escuchan, y otras personas cuando nos ponemos nerviosas no podemos parar de hablar. Entonces, eso es importante también reconocerlo porque vamos a discutir en esta didáctica qué sería lo más apropiado sobre cómo manejar esa situación para la persona que está en crisis. Pero de nuevo, lo fundamental es no olvidar cómo yo me estoy sintiendo ante esa situación, ¿verdad? Porque evidentemente como yo me esté sintiendo va a afectar la manera en que yo maneje esa intervención o esa comunicación. Yo por lo menos les puedo decir que cuando yo me pongo nerviosa, soy de las que empiezo a hablar y yo misma me tengo que dar cuenta porque sé que en ocasiones lo más importante no es que yo hable, no es yo aconsejar, es yo poder tener la capacidad de escuchar a esa persona. Así que gracias a los que han ido respondiendo, Liz Mariel, voy a volver a compartir la presentación. Súper. Ok, déjame volver a compartir la presentación y continuamos. Así que quizás comenzando desde lo más básico, ¿qué es una crisis? Sabemos que la palabra crisis se utiliza para representar
y puede ser una crisis económica, puede ser una crisis provocada por un desastre natural, pero cuando en este contexto, ¿verdad?, de este eco, cuando hablamos de crisis, nos estamos refiriendo al conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante cualquier situación que podamos sentir que nos amenaza o que pone en riesgo nuestra integridad. Así que cuando hablamos de la palabra crisis, nos estamos refiriendo a eventos no solamente físicos, y eso es importante, el evento de la crisis puede ser físico, puede ser mental o puede ser emocional. ¿Y por qué ocurre una crisis? Por distintas razones, ¿verdad? Una crisis puede suceder cuando nos han dado una noticia devastadora. Una crisis puede surgir de la nada y nos provoca un ataque de ansiedad. Y decimos de la nada, ¿verdad? Porque no aparenta haber habido una situación de amenaza o de peligro. Así que, Doctora, sí. disculpa que la interrumpa, es que no lo vemos full screen. Ah, ¿están viendo mis notas? No, vemos la presentación, pero no como si tuviese los slides al lado. ¿De verdad? Pues espera, Quizás fue que se quedó frisado. No, yo creo que soy yo. Yo soy la que a veces no sé compartir bien la presentación. Déjame volver. No quiero que se distraigan con... Estoy compartiendo la presentación y ahora la puse en Presenter. Exacto, así la veíamos antes. Ahora estamos. La veo, pero no está full screen. No, espera, déjame ver si en el display setting. Ahora Todavía. sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ya no ven las notas o las No, otras diapositivas? No, las lo notas vemos nunca bien. se vieron. Estamos bien ahora. Pues en otras circunstancias me ha pasado que llevo hablando 10 minutos y todo el mundo está viendo mis notas. Y sé que eso es muchísimo, así que gracias por advertir. Bueno, pero antes de seguir con cómo se puede manifestar una crisis, les quiero contar un poco de la etimología de la palabra crisis, porque creo que es importante que repensemos ese concepto. La palabra crisis viene del latín, pero realmente antes del latín venía del griego. Y la palabra, el concepto de crisis en griego tiene múltiples significados. Significa separación, significa elección, significa discernimiento, disputa, decisión, juicio y resolución. Así que observen que tiene múltiples definiciones la etimología del concepto crisis. Y desde la psicología, cuando por ejemplo yo tomé el curso de intervención en crisis, lo que me enseñaron de una situación de crisis es que es una ruptura. De momento lo que antes a ti te funcionaba ya no te funciona para lidiar con esa situación emocional, ¿verdad? La persona se siente totalmente que le quitaron la alfombra debajo de los pies y no cuenta con los recursos emocionales, a veces sociales o físicos, para lidiar con esa situación. Y eso viene de la etimología de la crisis, pero asimismo, como puede ser una separación, una ruptura, un discernimiento, una disputa, también representa una oportunidad, ¿verdad? Y aquí vuelvo a la definición de la etimología cuando hablamos de una resolución o una decisión. Y esto, un buen ejemplo de cómo una crisis puede ser tanto una ruptura como una oportunidad, es en las relaciones de pareja, ¿verdad? En las relaciones de pareja muchas veces terminan ante una crisis. Ocurrió algo que provocó que uno quizás se diera cuenta que ya esa relación no da para más o no debo estar más en esta relación. Así que ahí se da una ruptura. Pero ante esa ruptura también se abre un espacio de oportunidad. Y quizás ese espacio de oportunidad es el uno encontrarse a sí mismo, conocerse a sí mismo sin una pareja, evolucionar como ser humano, aprender algo sobre esa experiencia de relación de pareja que tuvimos. Y ahí nos damos cuenta que era necesaria esa ruptura, esa crisis,
para ampliarnos el camino hacia nuevas oportunidades, nuevas experiencias. Y por lo menos así fue como a mí me enseñaron, ¿verdad?, el concepto de crisis desde, ¿verdad?, la perspectiva de la psicología, y les quería presentar esa perspectiva, ¿verdad?, ese encuentro de definición. Cuando hablamos de una crisis emocional, sabemos que como les decía, la persona se siente como que la alfombra ya no está debajo de sus pies y se siente incapacitada para usar las estrategias normales de manejo que usaban anteriormente, ¿verdad? Y de momentos no tiene la posibilidad o la capacidad de resolver esa problemática. La persona se desorganiza, no encuentra una forma lógica de atender esa situación. Así que, habiendo aclarado, ¿verdad?, que una crisis es una situación tanto física como mental o emocional que nos hace sentir que no contamos con las estrategias de manejo para lidiar con esa situación, nos podemos desorganizar, nos podemos sentir que no tenemos las herramientas para lidiar con eso. Precisamente por eso es tan importante la intervención de una tercera persona, ¿verdad?, de un ente externo que comunique un poco de organización, de serenidad, de quietud ante esa situación de crisis que está enfrentando esa persona. Así que, ¿cuáles serían los objetivos de la comunicación con una persona en crisis? Lo más importante es el concepto del rapport, ¿verdad? Y quizás muchos de ustedes aquí han escuchado sobre ese concepto, y les cuento que el concepto rapport proviene de la psicología y se utiliza para referirse a una técnica de crear una conexión de empatía con otra persona. Pero lo importante del concepto de rapport no es solamente tener esa posibilidad de conectar desde la empatía, desde la solidaridad y el apoyo para con otra persona. ¿Por qué queremos establecer esa relación de rapport? Para que esa comunicación se dé con menor resistencia. ¿Qué significa eso? Para que dentro de esa comunicación podamos lograr los objetivos que tenemos ante esa situación de crisis. En ese sentido, ¿cómo podemos establecer esa relación de rapport? Lo primero es identificarse con su nombre y su rol. Y aquí, obviamente, aplica si la persona que está sufriendo de una crisis no le conoce, si usted no conoce a esa persona. Hay que ir desde lo más básico hasta lo más específico. Nos identificamos con nuestro nombre y cuál es nuestro rol. Si yo me encuentro con alguien en crisis en el departamento de salud, que es donde yo trabajo, yo lo primero que voy a hacer es decirle: mi nombre es María Cos, yo soy psicóloga clínica, trabajo en la Comisión para la Prevención del Suicidio. Eso es siempre lo primero que yo le voy a decir a esa persona. Dependiendo de dónde esté ubicada la persona, yo le voy a hacer una invitación a que se reubique en un lugar más seguro y privado. Así que después de yo presentarme y decirle quiero ayudarle, le voy a invitar a moverse del lugar. Por ejemplo, si estamos en medio de un pasillo, si estamos en el estacionamiento, si estamos en un lugar demasiado público donde hay gente entrando y saliendo, es un buen momento para invitar a esa persona a reubicarse a un lugar seguro y privado. Siempre es importante utilizar el nombre de la persona durante la comunicación. Y aquí estoy hablando de persona, como comunicaciones telefónicas. ¿Y qué significa eso? Persona su nombre y yo voy a intentar utilizar el nombre de la persona constantemente a través de esa conversación. Antes de yo hacer una pregunta, yo le digo María. Antes de yo decirle, María, ¿qué estás pensando ahora mismo? María, ahorita me mencionaste tal cosa. Yo voy a tratar de insertar el nombre de la persona lo más posible durante la conversación. Mantener contacto visual es fundamental. Cuando mantenemos contacto visual, no tenemos que tener la expectativa que la persona mantenga el contacto visual con nosotros. Típicamente una persona en crisis no va a poder mantener el contacto visual. Lo más probable va a estar mirando al piso, va a estar mirando al techo, va a estar moviendo la cabeza, pero el nosotros hacer el ejercicio de mantener contacto visual con la persona, ¿por qué? ¿Qué es lo que podemos lograr con eso?
le podemos demostrar a la persona que estamos atentos, que nos interesa lo que está diciendo y que estamos presentes. Así que mantener contacto visual también es un ejercicio de acompañamiento y de presencia. Es fundamental también utilizar un tono de voz suave y pausado. Muchas personas en crisis van a gritar, van a levantar la voz, van a hablar rápido, a veces van a hablar que uno ni los entiende. Pero nuestro rol como persona que quiere apoyar y ayudar es hacer lo contrario. Lo que queremos hacer es hablar suave y hablar pausado. Muchas veces cuando hay una persona que está gritando, yo hablo bien bajito para que la diferencia se marque. Y con eso quiero decir, si la persona está gritando, yo casi voy a tratar de hablar como para que la persona me mire los labios, ¿verdad? Así que usted haga lo que tenga que hacer para tratar de marcar una diferencia entre esos tonos de voz. Mientras la persona se va calmando, usted va a ver que también su tono de voz va a ir bajando. Pero nadie se calma, y yo creo que esto es importante, nadie se calma cuando uno grita cálmate, sino pasa todo lo contrario. Usted grita cálmate y la persona se va a exacerbar. Y lo mismo pasa es cuando tú le dices a una persona, por favor, baja la voz, y uno mismo está gritando. Así que y yo estoy segura que ustedes han tenido estas experiencias, ¿verdad? Que uno a veces, por falta de herramientas, uno dice cálmate, porque yo misma lo digo en ocasiones con mis hijos y después me doy cuenta que el resultado es el opuesto. También es importante, yo sé que es fundamental ser profesional, ser cordial, pero en situaciones de crisis, más que ser profesional, hay que ser humano. Y con eso, aunque yo trabaje aquí o allá en el Departamento de Salud, yo no hablo por el Departamento de Salud, yo hablo por mí. Y en ese sentido, yo siempre hablo en primera persona. A veces se escucha bonito decir, nosotros estamos aquí para ayudarte y no hay ningún problema en hablar así. Pero mientras más usted pueda hablar en primera persona, ¿verdad? Hablando por usted, por el compromiso que usted hace de acompañar y escuchar a esa persona, será aún mejor. Déjele saber que usted está allí y creo que es bien importante que ustedes vean estas palabras y las marco aquí con el láser para escuchar y apoyar. Y eso es importante porque a veces en situaciones de crisis pensamos, ¿qué se supone que yo le diga a la persona? ¿Cuál es el mejor consejo que yo le puedo dar a esta persona ahora mismo? Y eso nos distrae de lo más importante, que lo más importante no es aconsejar. Y repito eso, lo más importante en una crisis no es aconsejar, es escuchar y es apoyar. Así que en ese sentido, cuando queremos escuchar, queremos apoyar, queremos acompañar, más que aconsejar, yo les recomiendo, ¿verdad? Cualquier persona que esté apoyando a alguien en crisis, es hacerle preguntas. Más que decir consejos, haga preguntas. Haga preguntas relacionadas a lo que la persona le está compartiendo. Si la persona me habla de la situación que está pasando con su esposo, con su matrimonio, yo entonces le pregunto, ¿hace cuánto tiempo ustedes están casados? ¿O ustedes tienen hijos? Le voy haciendo preguntas, no de las que me salgan, lo primero que me salga. Yo le voy haciendo preguntas que yo sé que me pueden ayudar después a mí, tanto a evaluar la peligrosidad, como también evaluar factores protectores. Típicamente, en una situación de crisis, debemos de ir encontrando las oportunidades para identificar los factores protectores con los que cuenta esa persona. ¿Y qué son factores protectores? Aquellas cosas o aquellas personas que pueden reducir el riesgo en la vida de esa persona. Y muchas veces los hijos pueden ser un factor protector. Y también podemos saber que los hijos no siempre van a ser un factor protector. Asimismo, como el estar casado no siempre es un factor protector. A veces puede ser el evento que está poniendo en riesgo a la persona, pero uno hace las preguntas, ¿verdad? Así que siempre es importante hacer preguntas dirigidas a tratar de identificar factores de riesgo y factores protectores.
Así que moviéndonos un poco a los objetivos de la comunicación con personas en crisis, ¿por qué habilitamos ese espacio? ¿Por qué queremos encontrar un espacio seguro y privado para tener esa conversación con la persona? ¿Por qué queremos escuchar a la persona? ¿Por qué queremos hacer todo lo que estamos intentando hacer ante una situación de crisis? Tres cosas. Queremos brindar contención emocional. ¿Y qué significa contener emocionalmente a la persona? Es casi como abrazar a la persona sin abrazarla, ¿verdad? Darle un espacio, y esto puede ser físico y simbólico, darle un espacio, un lugar a las emociones de la persona. Por eso cuando negamos las emociones de la persona, lo que podemos provocar es intensificar la situación, ¿verdad? Porque la gente entonces se pone aún más exacerbada. Cuando intentamos contener, darle un espacio, proveerle un espacio a esa persona para que pueda hablar, expresarse, en ocasiones hasta gritar, ¿verdad? Cuando le ofrecemos ese espacio o llorar, estamos conteniendo las emociones de esa persona, le estamos dando un lugar y un espacio. Otra cosa que queremos ir haciendo es darle forma al caso. Y aquí hablamos de caso, ¿verdad? Y lo hacemos con mucho cuidado. No estamos hablando de un caso, estamos hablando de una persona. Pero lo que quiero decir con esto es que le queremos dar forma a la situación de esa persona. Queremos ir identificando cuál fue el evento detonante, ¿verdad? ¿Cuál fue el evento que fue como la gota que colmó la copa? Típicamente hay un evento detonante que provoca la crisis, pero todo el agua que está por debajo, ya esa es la situación, ¿verdad? Y queremos ir dándole forma a esa situación, saber qué exactamente fue el evento detonante, pero también qué está detrás de la situación. Y también determinar alternativas de ayuda. Por eso las preguntas sobre los familiares, ¿tienes alguien que te apoya? ¿Tienes alguien con quien puedas confiar? ¿Hay alguien que te esté atendiendo ahora mismo? ¿Tienes un médico primario? ¿Tienes un profesional de la salud mental que te atienda? Todas esas preguntas también van dirigidas a identificar alternativas de ayuda. Así que objetivos de la comunicación con personas en crisis: brindar contención emocional, darle forma al caso, la situación que está viviendo la persona y determinar alternativas de ayuda. Ahora les voy a hablar sobre 3 aspectos esenciales en el manejo de una crisis. Y voy rápido sobre ellos porque voy a profundizar ahora. Estos son los 3 aspectos: validar, parafrasear y referir. Y yo sé que quizás ustedes estén pensando, depende de la situación. Y ciertamente, si hay alguien que está amenazando con quitarse la vida y tiene un arma de fuego, evidentemente en ese contexto, por la peligrosidad de la situación, lo que amerita es llamar al 911, procurar que un profesional intervenga, ¿verdad? Si no hay nadie alrededor, tratar de identificar ese profesional que intervenga y entonces transportar a la persona para asegurarnos que no sea un riesgo para sí mismo y para los demás. Pero en una situación de crisis emocional, donde no hay un riesgo evidente, claro, ¿verdad? La persona no tiene un arma de fuego. Estos son los aspectos esenciales para manejar esa crisis. Así que el primer paso es escuchar y validar. ¿Y qué significa validar? Que a veces se dice mucho, pero se define poco. La validación implica comunicarle a esa persona que sus respuestas emocionales tienen sentido y son entendibles dentro de su historia y dentro de su contexto. ¿Qué significa validar? Dejarle saber a la persona que está bien que se esté sintiendo así dentro de su historia y dentro del contexto que está viviendo. Validar no significa estar de acuerdo con la persona. Validar no significa decirle estoy de acuerdo con que te sientas así, o yo también, a mí me pasó lo mismo y reaccioné de la misma forma. Eso no implica validación. Validar significa reconocer el dolor, el sufrimiento y reconocer la opinión del otro. Así que la validación es darle un espacio a la historia y al contexto y al sufrimiento de esa persona.
Segundo, parafraseamos. ¿Y qué significa parafrasear? Significa resumir o decir en nuestras propias palabras lo que yo escuché que dijo la otra persona. Por ejemplo, si hubo algo que me llamó la atención de la narrativa de esa persona, yo resalto esas palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de prevención de suicidio, si la persona dijo en algún momento, yo no puedo más, me quiero morir, yo voy a volver a traer a colación esas palabras. ¿Y por qué yo hago eso? Porque yo quiero entonces dirigir la conversación a lo que yo sospecho puede ser el mayor riesgo para esa persona, que es daño a sí mismo. Así que si algo nos llamó la atención, si alguna palabra, alguna frase, algo nos resulta importante, entonces resaltamos esas palabras que nos han impactado o nos han dejado quizás preocupados. Esto es una forma de dirigir la conversación porque el hablante va a ampliar la información que le hemos subrayado. Por ejemplo, María, ahorita te escuché diciendo que no soportas más vivir así y que te quieres morir. ¿Estás pensando quitarte la vida? Ese es un buen ejemplo de cómo yo resalto las propias palabras de lo que la persona dijo y dirijo la conversación para explorar peligrosidad. Y obviamente doy el ejemplo de riesgo de suicidio porque es parte de la posibilidad que puede ocurrir en una situación de crisis. Y número 3, y obviamente aquí estoy resumiendo muchos de los modelos de intervención en crisis. Sabemos que hay certificaciones y hay capacitaciones sobre el manejo de situaciones de crisis, apoyo a personas en situaciones de crisis, los primeros auxilios psicológicos en casos de salud mental, pero lo último, y ciertamente no por ser lo último es menos importante, es cómo yo conecto a esa persona que está en crisis con un profesional que le pueda asistir, que le pueda dar seguimiento, que le pueda dar tratamiento y en ocasiones también que pueda evaluar el nivel de peligrosidad a mayor profundidad en esa situación. Así que debemos escuchar y validar, debemos parafrasear lo que la persona nos ha dicho para dirigir la comunicación y que la persona también profundice sobre algunos aspectos importantes en esa situación. Y por último, referimos. El referir se puede hacer de distintas maneras. Uno puede referir una situación, si uno está atendiendo a la persona por teléfono, uno hace una llamada en conferencia, un conference call, y uno le explica a la persona, te quiero referir a la línea Paz, donde hay profesionales que te pueden escuchar y te pueden coordinar servicios de ayuda. Puedo yo hacer esa llamada, me mantengo en línea y te acompaño hasta que tú me digas. Esa es la forma en que yo suelo referir si estamos hablando de una llamada telefónica. Y yo me quedo en la llamada hasta que ya la persona me dice que está bien con hablar de manera privada con ese profesional de la línea Paz. Recuerden que la línea Paz es un número de teléfono que está disponible en Puerto Rico las 24 horas al día, los 7 días a la semana, es totalmente confidencial y es gratuito. No solamente las personas en crisis pueden llamar a la línea Paz, puede llamar cualquier persona que esté apoyando a otra persona o que necesite buscar orientación para apoyar a esa persona. Así que siempre promovemos en la utilización del teléfono de la línea Paz, pero sabemos que hay otros números de ayuda que están disponibles para esos procesos de referido. Uno de los casos en que cambiaría el proceso de referido es cuando ya la persona tiene un profesional de la salud mental que le atiende. Por ejemplo, si la persona tiene un psiquiatra o un psicólogo o una psicóloga, yo le pido la información de ese profesional y en vez de llamar al 988, yo llamo directamente a esos profesionales que están atendiendo a esa persona. Si la persona tiene un plan médico, otra alternativa es llamar al número de teléfono que aparece en la parte de atrás de la tarjeta del plan médico de la persona, que es un número de teléfono también 24 horas al día disponible para conectar a esa persona con servicios de ayuda. Pero ante falta de profesionales de la salud que estén atendiendo ya a la persona, ante la falta de plan médico o ante la falta de recursos para saber dónde más puedo referir a esta persona, siempre promovemos que se utilice el 988. ¿Qué pasa? Y con esto terminamos, cuando
yo estoy manejando el referido de una tercera persona. Por ejemplo, hace menos de 2 semanas yo recibí una llamada telefónica de una persona que vive en Vieques y que temía por la vida de su compañero de trabajo. Y esa persona llamó buscando ayuda, ¿verdad? ¿Cómo yo manejo una crisis? Porque en ese caso la persona estaba pasando por una crisis, pero el que está llamando es una persona que quiere ayudar. Es importante que yo siga los próximos pasos, ¿verdad? Obtengo información rápido, lo antes posible, obtengo la información de la persona que está llamando, tanto su nombre como su teléfono, como de la persona que está en riesgo. Así que yo rápido saco un bolígrafo y un papel y yo estoy anotando el nombre de la persona que está refiriendo a la crisis, el nombre y el teléfono de la persona que está en crisis, evalúo la situación según el nivel de riesgo, y cuando hablamos de evaluar la situación según el nivel de riesgo, significa ¿qué está pasando con la persona? ¿La persona está coherente, está incoherente, está agresiva, no está agresiva, quiere voluntariamente recibir ayuda, presenta un riesgo a sí mismo, ¿verdad? Hay que explorar si la persona está diciendo que se quiere morir o que se quiere matar. Hay que explorar si la persona está diciendo que quiere hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Esas preguntas me ayudan a evaluar el nivel de riesgo. Y según el nivel de riesgo, yo le oriento sobre qué hacer. Cuando la persona representa un riesgo a su vida, a la vida de otra persona o a la propiedad ajena, eso implica que la persona debería de ser evaluada lo antes posible. Así que típicamente yo voy a dirigir a esa persona que está buscando ayuda a llamar al 988. ¿Y por qué llamamos al 988? Porque en el 988 pueden, a diferencia de la mayoría de las oficinas gubernamentales, pueden referir tanto a un profesional de la salud mental directamente de la línea Paz, como una ambulancia, y también pueden activar a una patrulla de policía. Así que todo eso es importante considerarlo para hacer un referido apropiado. ¿Qué pasa si yo llamo directamente a la policía de Puerto Rico antes de llamar al 988? No todos los policías están capacitados para intervenir en situaciones de crisis. Hay algunos policías que sí tienen mayor capacitación en situaciones de crisis, pero son los menos. Así que, ¿por qué yo primero llamo al 988? Para ofrecerle la oportunidad a profesionales de la salud de intervenir en ese caso antes de que intervenga un policía. Si es una situación donde hay un arma de fuego, la persona es un peligro para sí misma o para los demás, va a ser importante la intervención tanto de un profesional de la salud mental como de un policía. Siempre es importante, si estamos atendiendo una llamada telefónica, que nos despidamos, que cerremos esa llamada o cerremos ese encuentro y le deseemos bien a la persona. Así que en toda intervención en crisis, dependiendo del contexto, es importante abrir ese encuentro a través de la escucha y la validación, dejar que la persona hable, comunique, y nosotros vamos evaluando el nivel de peligrosidad. Y bien importante es poder cerrar ese espacio. ¿Cómo cerramos ese espacio? Dándole las gracias a esa persona por haber comunicado cómo se siente, por habernos dado esa confianza y habernos permitido escucharle y apoyarle. Y eso se debe de hacer tanto en una llamada telefónica como en una situación donde tenemos a la persona enfrente. ¿Y qué no debemos hacer en una situación de crisis? Nunca, y sé que pocas veces yo uso la palabra nunca, pero nunca debemos de ofrecer garantías. Nosotros no sabemos qué va a pasar con esa persona. Nosotros desconocemos el futuro. Así que es hasta peligroso ofrecer garantías que después no podamos, ¿verdad?, cumplir. Hacer promesas que no podamos cumplir. Por ejemplo, si yo sé que yo no le voy a poder dar seguimiento a esa persona, yo no le voy a decir: mañana vas a recibir una llamada mía y te voy a preguntar cómo estás. ¿Quién puede decir eso? Las personas de la línea Paz.
las personas de la línea Paz dan seguimiento a las personas que atienden. No solamente dan seguimiento a las personas en crisis, dan seguimiento a los que refieren situaciones de crisis. Así que no ofrecemos garantías, no hacemos promesas que no podamos cumplir, nunca debemos juzgar las circunstancias de esa persona y nunca debemos minimizar el dolor ajeno. ¿Y cómo podemos minimizar el dolor ajeno? Diciendo, pero muchacho, tú te sientes así por eso, pero si más adelante vive gente, piensa positivo. Todo eso, aunque sean palabras comunicadas con una buena intención, ¿verdad? El mensaje indirecto es que esa persona no debería de sentirse así. Y sabemos que a veces la vida nos sorprende, a veces juramos que tenemos todo bajo control, a veces pensamos que estamos en la mejor situación y la vida nos sorprende y nos damos cuenta que realmente no estamos en la mejor situación, quizás necesitamos buscar ayuda. Y una situación de crisis es una buena oportunidad, tanto para la persona que está sufriendo esa crisis, para encontrar la ayuda que necesita, como para la persona que está ayudando. También para la persona que está ayudando es un ejercicio de humildad, de poder escuchar sin juzgar a esa persona, y esa es la mejor forma de hacer esa conexión de rapport y de empatía. Así que les recuerdo que en Puerto Rico tenemos un recurso importantísimo, que es la línea Paz de AMSCA. Podemos llamar, podemos compartir ese número de teléfono que desde el año pasado se convirtió en un número de 3 dígitos. El 1-800-981-0023 todavía funciona, pero ahora también se incluye el 988. Para cualquier persona sorda o con problemas del habla o lenguaje, pueden llamar al 1-888-672-7622. Y también uno puede textear 988 y recibir esa ayuda por medio de mensaje de texto en español. Otra alternativa es ir directamente al portal de la Línea Paz y uno puede chatear con los consejeros de la Línea Paz. Yo he utilizado todos los medios. He llamado al 1-800-981-0023, he llamado al 988, he llamado, he texteado con el 988 y he chateado con el 988. Así que hemos visto que para personas más jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, en ocasiones es más accesible el chatear o el enviar mensajes de texto. Otras personas necesitan hablar con una persona y escuchar su voz. Así que podemos llamar al 988 o al 1-800-981-0023. Ahora podemos pasar a la postprueba. Y obviamente estoy disponible para preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, doctora. Mientras los participantes contestan la postprueba, Gina Sánchez nos escribió en el chat una pregunta. ¿Qué palabras podemos usar en vez de cálmate o vamos a calmarnos? ¿Cuáles serían las alternativas? Eso es excelente pregunta. Una buena alternativa es, vamos a estar aquí presentes, en silencio. Puedes decir, no hay problema si quieres llorar. Podemos decir, no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para escucharte. Yo evito decir, te entiendo. Son de las palabras que menos utilizo. Así que en sustitución por te entiendo, es me solidarizo con tu situación. Yo sé que eso también es como que una palabra medio grande, pero es, ¿verdad? Lo mejor que me sale, ¿verdad? Me solidarizo con tu situación. Todo depende, y yo creo que esto es un ejercicio que todos aquí debemos hacer, depende de qué es lo más auténtico para mí, ¿verdad? Si yo no hablo así, yo no trato de hablar como otra persona, ¿verdad? Yo trato de hablar como yo hablo.
Y obviamente yo utilizo la palabra solidaridad todo el tiempo, por eso la palabra solidaridad a mí me sale, ¿verdad? Pero tenemos que pensar, quizás yo no hablo así, y esto es un buen momento para pensar cómo yo le expresaría a la persona comprensión, empatía, solidaridad. Quizás Ah, si hay alguien que se le ocurra otra palabra, otra frase, la pueden compartir en el chat también. sí, por acá en el chat Ana María nos comparte como pregunta si comprendo sería una palabra adecuada. Pues el ejercicio que queremos hacer es de comprensión, sin duda. O sea, estamos tratando, en efecto, de hacer el ejercicio de entender, de comprender lo que está viviendo la persona, ¿verdad? Y eso, por eso, la gente cuando define empatía, dicen ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Eso es como que la definición más típica de empatía. A mí no me encanta esa definición porque, y les voy a explicar, todo esto es una contestación larga, si comprendo o entiende una buena palabra. Pero yo creo que uno realmente nunca puede ponerse en los zapatos de otra persona, porque cada ser humano, aunque sea mi hermana, aunque sea mi familiar, cada persona vive y percibe la vida de formas distintas. Todos tenemos unos recursos distintos, una historia distinta, aunque nos hayamos criado en la misma familia, hayamos ido a la misma escuela. Así que por lo menos yo siempre parto de la premisa de que yo no sé cómo la persona se siente ahora. ¿Qué es lo más importante? Hacer el ejercicio, hacer el compromiso de intentar comprender. Y aquí creo que ahí es donde está como la gran diferencia en te entiendo a quiero entenderte, que es lo que propone el compañero Jorge, ¿verdad? Quiero entenderte, creo que es una excelente frase. Veo que Jorge también dice, déjame saber cómo ayudarte. Déjame saber cómo ayudarte. Yo te diría que yo lo repensaría. ¿Por qué? Porque una persona en crisis, muchas veces, aunque en otras situaciones haya encontrado los recursos para lidiar con una situación adversa, quizás en ese momento no se le viene a la mente un recurso, ¿verdad? Y por eso está en crisis. Así que, ¿cómo te puedo ayudar? Es difícil, ¿verdad? Porque quizás la persona no tiene idea, ¿verdad? Y quien mejor puede saber pudiese ser una tercera persona que no está en crisis. Así que tal vez, perdón, sé que tienes otra frase que dice, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor o más cómodo? Esas frases comunican una buena intención, ¿verdad? La intención de querer acompañar y querer entender a la persona. Pero yo me inclinaría por frases como, y estoy pensando en una campaña que nosotros tuvimos hace un tiempo de prevención de suicidio, y la estábamos tratando de dirigir a personas, hombres, y decíamos que ciertamente hablar es difícil, ¿verdad? Comunicar cómo nos sentimos es difícil, y lo que decíamos era, date la oportunidad de ser escuchado. Y quiero repetir esa frase, ¿verdad? Date la oportunidad de ser escuchado. ¿Y qué significa eso? Ahí no estamos diciendo habla, exprésate, sino estamos tratando de decir, a veces nos tenemos que dar la oportunidad de buscar ayuda, de que alguien nos apoye, de que alguien nos escuche. Porque en ocasiones, en situaciones en crisis, las personas sienten que no tienen a nadie, ¿verdad? Y de verdad piensan que nadie los va a comprender. Así que, volviendo a la pregunta de Gina, yo creo que no es necesario decirle a la gente que se calme. Como que literalmente yo creo que no hay que buscar una sustitución. No hay que intentar decirle a la persona que se calme. A nadie le gusta estar en crisis. Nadie se disfruta estar totalmente descompuesta emocionalmente.
Así que yo creo que podemos como que hasta darnos cuenta que no tenemos que decirle a la persona que se calme, ¿verdad? Ese es nuestro ejercicio, eso es lo que queremos tratar de hacer, pero no es necesario pedírselo, exigírselo o proponérselo. Yo creo que simplemente con el ejercicio de acompañar vamos a lograr ese mismo objetivo. Doctora, Sí, tengo por aquí a Leslie Cortés, tiene la mano levantada. sí. Adelante, Leslie. Gracias, doctora Cos, fue excelente. Hola, Em, Leslie, gracias. sí, es un asunto delicado y muy importante. Y estás enseñándonos destrezas útil para nuestras vidas y las vidas profesionales para algunos. Pero mi pregunta es más personal. Recientemente estaba cuidando a mi abuela y ¿qué es tu consejo acerca de gente que quieren terminar sus vidas cuando están en los final años de sus vidas, en end of life care? Y si ellos también encima de esto tienen Alzheimer's o demencia, pero todavía están expresando el concepto que no quieren seguir viviendo. Para mí, no sé si ese cambia un poco eh, tu consejo, específicamente en end of life care, cuando gente sí están muy mayor, enfermos y quizás en un cuidado o algo, pero con mucho cuidado, mucha gente para cuidarse alrededor, pero todavía no quieren seguir. Gracias, Leslie. Y pienso que lo que traes es igual de delicado, pero yo creo que aún más relevante el nosotros pensar en cómo hacer un acercamiento con dignidad, en el sentido de pensando en la empatía y en ponernos en el lugar o intentar ponernos en el lugar de la persona. Si yo estoy sufriendo, si yo no quisiera vivir en esa circunstancia o tener ese dolor, tanto emocional como físico, que es lo que enfrenta una persona en riesgo de suicidio, ¿verdad? Que tienen un dolor que no pueden tolerar. En esa situación, yo considero cómo puede ser mi comunicación, no para convencer a la persona de querer vivir, sino para decirle, estoy aquí en la situación en la que sea, ¿verdad? Estoy aquí en las buenas y estoy aquí en las malas. Cuando si me preguntas a mí sobre personas que están en las últimas etapas ya de una enfermedad o de su vida, ¿verdad? Que son adultos mayores y ya están en las últimas etapas de su vida, yo sí creo que debemos de repensar las alternativas que les ofrecemos a muchas personas, ¿verdad? Que están rodeadas quizás de profesionales, de familiares, de amistades y que dicen no quiero vivir, ¿verdad? Yo creo que hay que repensar qué alternativas le podemos ofrecer a esa persona para tener un poco de dignidad en esa última etapa de vida. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es no dejarlos solos o pretender cambiarle su forma de pensar. Y yo sé que puede ser un poco controversial en el sentido de que no, la prevención del suicidio significa eh, convencer a la persona que quiera vivir. Pero yo creo, volviendo al asunto de lo que traía Gina sobre cómo yo puedo calmar a alguien sin decirle cálmate, eh, mi consejo es acompañar a esa persona y decirle, te escucho, estoy aquí y no te voy a dejar sola. Y a veces lo que queremos es acompañar a la persona, pero que deje de pensar lo que está pensando o que deje de sentir lo que está sintiendo. Y yo pienso que eso es un poquito más injusto para la realidad y la historia que está viviendo esa persona. Así que quizás es un esfuerzo de
aceptar que quizás en ese momento lo que hay en esa persona es desesperanza y de alguna forma decir, con nuestros recursos, cómo yo puedo identificar otras personas, otro tratamiento, otro curso para aminorar el sufrimiento, ¿verdad? Y eso es lo que todos queremos. Todos queremos estar bien, no sufrir, no sentir dolor. Por eso muchas personas no quieren vivir, ¿verdad? Porque el dolor es intolerable. Y, y me parece importante que para llegar a esas alternativas, para llegar a esos recursos, primero hay que escuchar y estar ahí, ¿verdad? Para poder comunicarle apropiadamente quizás a un médico, a un especialista, a un profesional de la salud mental, esta es la situación. No solamente decir, está pensando en el suicidio, que ya esa es como la bandera roja más grande, sino decirle, esta es su circunstancia. Y poder ofrecerle un poquito más de contexto a los profesionales o a las personas que están a su alrededor. Y te hablo un poco quizás de la experiencia que tuve en esa llamada telefónica de alguien de Vieques. Antes de yo decirle, vamos a llamar al 988, vamos a preguntar si la persona quiere recibir ayuda voluntariamente, antes de eso yo le dije, lo mejor que hiciste hoy fue llamar. Lo mejor que estás haciendo es hablar conmigo, ¿verdad? Yo soy María Cos, soy psicóloga clínica, sé que no puedo ayudar, no puedo ir a Vieques ahora mismo, pero creo que en esta conversación podemos hacer muchas cosas. Y de alguna forma también agradecer el que la gente, tanto los que sufren porque están pasando por esa situación, como los que sufren porque quieren ayudar a esa persona, se sientan acogidos, ¿verdad? Se sientan que tienen un espacio donde estar, ¿verdad? Sin que te quieran cambiar. Y eso es una de las cosas con las que yo más peleo con la psicología, que a veces hay psicólogos que lo que quieren es cambiar, aconsejar, convencer, y lo mejor que puede hacer un psicólogo es acompañar, es estar allí y es dirigir un proceso para la recuperación, para la transformación, para la evolución. No es para cambiar a nadie. Nadie cambia a nadie, solamente eso es una responsabilidad muy, muy personal e individual. Y hablando un poco de eso, gracias Leslie por prender tu cámara, estar aquí, compartir tu experiencia. Sé que dije muchas cosas, quizás no te contesté la pregunta, pero agradezco mucho que hayas compartido esa situación con nosotros. Doctora, también Zulma tenía la mano levantada. Zulma, no sé si quiera expresar tu pregunta o tu experiencia. Por acá Zulma Robles, yo soy promotora de salud comunitaria y este tema me gusta muchísimo porque hablo de la línea Paz y hay muchas dudas en las comunidades. ¿Quién puede hacer esa llamada? O simplemente solamente es para una crisis o para una situación. A veces tenemos ese recurso tan cerca y tan a la mano, pero todavía existen dudas de cómo utilizar esa línea Paz. Y no sé si usted nos puede aclarar un poquito más relacionado a eso. Sí, gracias Zulma. Eso es una de las cosas que yo creo que con las que más se puede trabajar. A veces se cree que la línea Paz es solamente para suicidio, como para situaciones de riesgo de suicidio. A veces se cree que solamente la persona que está en crisis es la que puede llamar. Y recibimos constantemente en la Comisión para la Prevención del Suicidio llamadas de personas que quieren ayudar y no han llamado al 988 porque piensan que no, esa línea es solamente para personas en crisis. Y aquí les puedo comunicar, nosotras por lo menos yo llevo muchos años colaborando con la línea Paz, específicamente con la doctora Allende, que es la directora, y la línea Paz es una línea de apoyo emocional e intervención en crisis. Así que sí
puede llamar cualquier persona en crisis, pero también puede llamar cualquier persona que esté buscando ayudar a otra persona. Así que yo he llamado múltiples veces. He llamado por razones de mi trabajo, pero también he llamado por razones personales, ¿verdad? Porque estoy buscando ayuda para un familiar o algún ser querido. He llamado cuando me llaman y tengo que conectar la llamada. La línea Paz, y creo que esto es bien importante que aprovechar el comentario de Zulma, la línea Paz también te devuelve la llamada. Si tú refieres un caso, y esto me ha pasado, yo refiero un caso porque evidentemente la persona estaba en riesgo de suicidio, el operador de la línea Paz, yo siempre anoto sus nombres, que también es importante. Cuando usted llame a la línea Paz, anote el nombre del profesional que te está atendiendo. Pero a mí entonces me devuelven la llamada y me dicen, para que sepa, conversamos con la persona y ya hay ayuda de camino. Y a veces eso significa que identificaron la localización de la persona y enviaron ambulancia y policía. Otra razón por la que uno puede llamar a la línea Paz, yo no tengo idea cómo ayudar a esta persona. Como si tú no tienes idea de cómo ayudar a la persona y simplemente sientes que la persona está en riesgo, o hay algo que está, llama. Lo mejor que puedes hacer es llamar y decir, y esto yo lo he vivido varias veces, tenemos muchos municipios y cada municipio tiene servicios distintos. Tiene algunos, como en el área metropolitana, tiene un montón de servicios. Hay otros municipios que no tienen nada o muy poco. La línea Paz también es un buen lugar para llamar cuando tú le dices, estoy tratando de ayudar a alguien en Guánica. Y ellos te pueden ofrecer una orientación sobre qué servicios están ubicados según el área geográfica. Ciertamente, puede llamar al 988 y decirle, mira, yo tengo un vecino, tengo una persona que ayudo en mi comunidad y estas son sus circunstancias, esta es la situación. Y uno puede describirle la situación, decirle, yo pienso que esta persona es un riesgo para sí mismo, o esta persona no quiere voluntariamente recibir ayuda, que eso es importante. Cuando hay personas que son un riesgo para sí, para otros o para la propiedad y no quieren voluntariamente recibir ayuda, eso es una buena razón para llamar al 988 y tratar de coordinarle apoyo antes de llegar a una hospitalización involuntaria, porque obviamente ese sería el remedio y no hay que llamar al 988 para hacer eso. Si usted sabe que hay alguien en riesgo porque se quiere quitar la vida, le quiere quitar la vida a otra persona o le quiere hacer daño a la propiedad de la persona, a la propiedad de otra persona y no quiere recibir ayuda, cualquier persona mayor de 18 años puede dirigirse al tribunal de primera instancia más cercano y solicitar una hospitalización involuntaria. Así que, en resumidas cuentas, 988, apoyo emocional, no tiene que haber una situación de riesgo de suicidio. Obviamente, si está en riesgo de suicidio también podemos llamar, puede llamar la persona en crisis o puede llamar cualquier persona que quiere apoyar a alguien en crisis o a alguien que no está bien. Así que directamente ofrecen apoyo emocional o ofrecen orientación a personas que quieren ayudar. Estás en mute, Xiomara. Disculpen, sí, me acabo de dar cuenta. Muchísimas gracias por contestar todas estas preguntas. Han sido de gran ayuda y muy valiosa adjunto con lo que fue su presentación. Si algún otro participante tiene alguna aportación o otra pregunta, puede realizarlo, levantar la mano, desbloquear su micrófono y contestar, si no en el chat. Doctora, yo para confirmar, había entendido en algunas otras presentaciones, este 988 se puede utilizar en Estados Unidos también. ¿Funciona de la misma manera? Sí, ahora mismo desde el 16 de julio del año pasado, la línea Paz ofrece servicios de apoyo emocional a todas las personas que hablan español en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Así que ellos ampliaron sus recursos y ahora ofrecen apoyo emocional a través del 988 a todas las personas que hablan español en Estados Unidos. Y sabemos que más de la mitad de la gente de Puerto Rico vive en Estados Unidos y sí, es un número importante. Siempre ustedes pueden hacer hasta, no es que llamen para probar, pero sí, sí es importante hacer una advertencia, ¿verdad? Que cuando uno llama al 988, a veces sale, si es de un número de Estados Unidos, te va a salir una máquina en inglés. Y a veces la gente que habla español se asusta cuando escucha el inglés y cuelgan. Pero sí debemos esperar porque hay una alternativa para que esa llamada se transfiera a Puerto Rico para que te ofrezcan servicios en español. Si uno textea el 988, se supone que te salga en español si se registra un número de teléfono de Puerto Rico. Pero si no, te va a salir como que un mensaje en inglés. Pero también eso es bien importante, como que no nos asustemos cuando escuchemos una máquina, esperemos para poder marcar, es que como mi número es de Puerto Rico, siempre me sale en español. Pero es importante, ¿verdad?, dejar claro que sí, cualquier persona que marque el 988 va a tener acceso a los servicios de la línea Paz de AMSC en Puerto Rico para servicios en español. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea compartirnos algo? Me encantó la presentación, doctora, y la agradezco personalmente. Realmente son datos que nos ayudan. Lamentablemente, pues siempre surgen situaciones de crisis con familiares o en la calle mismo que nos pueden ayudar de manera para hacerlo bien, para hacerlo bien. Vamos a continuar con lo que sería la presentación de caso. Esto fue enviado por uno de los participantes. Este participante pues desea mantener su confidencialidad. De igual manera, si algún participante desea leerlo, lo puede hacer. Es un párrafo pequeño, como 3 oraciones, no es nada extenso. Lo pueden hacer y lo pueden leer. Nos pueden escribir en el chat o levantar la mano y pueden leerlo. Si que me dejan saber si hay alguien dispuesto. Yo vi el texto en el chat de Israel y yo, Israel, qué bueno que estás aquí, un voluntario. A Israel le encantaría leer el caso. Cuéntanos, Israel, en el spot. Pero Estoy por gracias eso. por Eso fue comentar. voluntariamente. Tú sabes. Vale, eso vale. Voluntariamente. Voy a prender la Claro, cámara, que me vean, para que me vean la cara. Ahora sí. Saludos a todos y todas. saludos, Mujer de Israel. 52 años, enfermera graduada que labora en clínica de salud en Puerto Rico. En un día laboral, la mujer se encontraba atendiendo a un paciente que necesitaba de manera inmediata un medicamento y de repente le llega la noticia de que un familiar cercano había fallecido. La mujer al instante se tira al piso a gritar fuertemente y descontrolada. Comienza a darle a la pared. Todo ocurre frente al paciente, el cual comienza a sentirse mal y no reaccionaba. Pregunta: ¿cómo podemos manejar la situación con una compañera de trabajo que se encuentre en crisis por la pérdida de un familiar y que además cuenta con pacientes a su cargo? Un caso Mu- muy interesante para discutir. Muchísimas gracias, Israel. A Siempre. a todos los participantes, incluyéndote, Israel, si deseas, eh, podemos brindar lo que serían modos o sugerencias de cómo podemos manejar la situación con la compañera de trabajo a la cual pues le llegó esta tan trágica noticia. Si pueden escribirnos en el chat cómo la podemos ayudar, alguna sugerencia antes de que la doctora pues pueda proceder con lo que sería su... Primeramente, en mi caso sería buscar apoyo para manejar el paciente con que se encontraba ella y separarlo del paciente. Lo primero es la seguridad de ella y la del paciente. Después que podamos conseguir apoyo para ella y para el paciente, que alguien más lo atienda, darle entonces apoyo personal a esa persona, dando en seguimiento a esa noticia. Y bien importante, nunca decirle, como uno siempre dice, lo siento mucho, porque eso como que para mí no es la mejor estrategia para atacar esa situación, porque no está fácil.
Ahora pues escucho por aquí. Y ahorita para, Muchísimas para hacer gracias. un caso similar a este, pero se lo comento ahorita, a ver. Claro, claro que sí. Es muy bienvenido este otro caso. Tengo por acá en el chat, doctora, Clara Inés nos indica sacarla del lugar a un sitio seguro. ¿Alguien más desea compartir? ¿Cuál sería su respuesta a este caso? Concuerdo también con lo que menciona Israel de atender, ¿verdad? Ese paciente que como indica aquí, que se comenzó a sentirse mal, ¿verdad? Y también a la misma vez atender, como dice Clara, tener a esa persona que se encuentra en crisis en un lugar seguro y que pueda atenderse. Mi pregunta, hola Gina por aquí, ¿habría algún protocolo en esta institución para cuando pasen estas situaciones con los mismos empleados, que otros empleados sepan qué hacer, ¿verdad? Primero con el paciente para evaluarlo y evitar, ¿verdad? Que vea otra situación que a lo mejor pueda agregarle algún estrés adicional a la situación que él ya está presentando, ¿verdad? No sabemos de qué se estaba tratando el paciente. No sé si eso está visto, contemplado en esos protocolos de las instituciones cuando eso pasa, ¿verdad? Porque todos somos humanos y podría pasar. Si eso ocurre, no sé, doctora, ¿qué nos podría mencionar sobre eso? Sí, eso es casi como el mismo malentendido que a veces hay con la línea Paz. Las personas y las instituciones a veces piensan que hay que tener un protocolo para los pacientes y los empleados no importa. Y no es así, por lo menos con el protocolo para la prevención del suicidio. Ese protocolo aplica tanto para los pacientes, personas que reciben servicios en ese ambiente, en ese lugar, como para los empleados. Si hay unas particularidades, por ejemplo, en este caso, muchos empleados tienen la opción de unos servicios distintos a los que pudiesen tener pacientes, pero el manejo, si volvemos a la didáctica, ¿verdad? El manejo básicamente es el mismo. Si fuese el paciente, si fuese la inversa, que el paciente está ahora mismo dándole en una pared, está gritando porque recibió un mensaje de texto, mi pregunta es, ¿qué cambia que sea un paciente a que sea un empleado que está teniendo una crisis en cuanto al manejo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan los compañeros de Israel, lo que dice Clara. Hay que sacar tanto al paciente, o quizás no hay espacio suficiente, pero mínimamente mover al paciente para que sea otro profesional quien continúe su atención y dejar a la enfermera allí en ese espacio, quizás cerrar la puerta y que un compañero le asista, le acompañe y esté con ella durante ese periodo. Pero obviamente el paciente, ella no lo va a poder atender, así que un compañero de trabajo debería de poder asumir entonces a su cargo la atención del paciente. Todo protocolo para la prevención del suicidio establece unos pasos a seguir ante situaciones de crisis emocional, ¿verdad? Y los pasos son súper similares, aunque en esta didáctica es mucho más resumido, a lo que se presentó hoy. Así que nos aseguramos que donde sea que estemos con la persona sea un espacio seguro y privado. ¿Cuál es la particularidad de una clínica de salud? Que yo voy a tratar de no estar en un espacio donde hay tijeras, donde hay jeringuillas, donde hay cosas colgando. Yo voy a tener eso presente y voy a decir, habrá otro espacio con menos cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para que sea un espacio seguro y privado? Necesitamos que tenga los menores objetos posibles y hay muchos espacios de enfermería que todo está bajo llave, que solo hace un espacio seguro y una puerta, ¿verdad? Y típicamente yo también aconsejo, aunque ahora todo el mundo tiene celulares, ¿verdad? Que sea un espacio que tenga un teléfono de línea, pero a veces los celulares pues no hay problema y resuelven. Así que asegurarnos de que sea un espacio seguro y privado, tanto para el paciente como para en este caso, la compañera enfermera, y seguir entonces ese proceso
de no decirle cálmate, no gritarle a la compañera, preguntarle qué pasó, o sea, cuál fue el mensaje que recibiste, que ella pueda decir. Y obviamente en este caso, ella perdió un familiar, ella necesita que un familiar la venga a recoger, ¿verdad? Yo no veo cómo será posible ni que ella termine su día de trabajo, ni que ella se vaya guiando para su casa. Yo recomendaría en este caso, y observen que yo recomendaría lo mismo siendo un paciente o la enfermera, que hablar con un familiar que la venga a recoger y le acompañe, ¿verdad? Lo mismo aplicaría si fuese el paciente. Yo hablaría con un familiar y que vengan a acompañar al paciente, porque hay que tratar de evitar, y esto quizás puede ser medio controversial, a veces en emergencias las personas dicen, yo lo monto en mi carro y yo lo llevo, porque somos compañeros, ¿verdad? Y eso puede pasar. Y en la mayoría de los casos no hay ningún problema, no pasa nada. Pero si hay que transportar al hospital, idealmente la transportación debería de ser un vehículo autorizado, en este caso una ambulancia. En ningún momento se debe transportar a alguien en crisis en una patrulla de policía. Y eso los policías lo tienen claro. Si van a transportar a alguien en su patrulla, tienen que pedir autorización de su supervisor. Pero el vehículo autorizado para transportar a alguien en crisis, si fuese llevarla a un hospital, es una ambulancia. Así que algo que debería de aparecer en esos protocolos es que ese es el vehículo, que ningún empleado va a transportar a otro en su vehículo personal. Y obviamente si lo hace, pues lo hace bajo, ¿verdad? Su responsabilidad y asume las consecuencias. Pero más allá de esos asuntos de la transportación, yo no cambiaría nada en los pasos a seguir si fuese un paciente o si fuese un empleado. Los dos son seres humanos, los dos necesitan un espacio para poder bajar la intensidad, poder organizarse un poquito mejor, y si eso no se logra, obviamente tiene que venir un familiar o hay que transportar a esa atención quizás más de emergencia a un hospital. Muchísimas gracias, doctora, por su contestación. Gracias por ayudarnos con todos estos detalles. Espero que a todos los participantes, y estoy segurísima de que nos va a ayudar, va a aparecerles ya lo que sería la encuesta de satisfacción en algunos segundos, quizás. Luego de esta encuesta de satisfacción, la vamos a dejar abierta, ¿ok? No vamos a cerrarla, que le va a permanecer abierta y usted puede tomarse el tiempo de contestarla. Tenemos para que usted nos envíen lo que serían los casos clínicos a las próximas secciones. Agradecemos que nos continúen enviando casos clínicos, así pues nos podemos ayudar todos y nos vemos beneficiados, ¿ok? Aquí le van a aparecer los números de teléfono y nuestro correo electrónico. También a los participantes, si quiero informarles que tienen la oportunidad para tener consultas con los que serían los expertos, consultas individuales, que si nos pueden escribir a nosotros directamente, podemos realizar o coordinar lo que sería ese espacio, ¿ok? Recordándoles que todas estas grabaciones y todos los recursos van a estar en la librería digital. Al momento tenemos 296 recursos disponibles. Ese es el link que les aparece justamente ahí en el slide. También en el chat luego lo van a estar enviando, que sería cuestión de un clic y usted pues pueda acceder a todas estas sesiones que ya hemos tenido. Tratamos de subirlas todas pues a la mayor brevedad para que usted pueda estar al día. También quería mencionar aquí que estamos hablando de los recursos, doctora. Usted mencionó el recurso que se desarrolló por parte del proyecto de la prevención de la comisión sobre cómo dirigirse. Creo que lo había mencionado. Ahora mismo no recuerdo, pero tan pronto me acuerdo. Se lo voy a enviar para ver si lo ponemos también ese recurso disponible aquí en nuestra librería. El de cómo comunicarse, creo que era dirigido a. Sí.
quería mencionarles que hay varios recursos y quería mostrarles un flujograma, si me lo permiten rapidito. Voy Sí. a compartirlo. Me parece que todo espacio gubernamental o clínica debe de tener como un afiche, y nosotros creamos obviamente no lo tienen que usar, pero esto es sobre manejo de situaciones de riesgo de suicidio, y les llamo la atención sobre esta parte, ¿verdad? Aquí se presentan pasos a seguir ante ideas o amenazas, intentos, muerte o posvención. Y aquí ven que los pasos son bastante sencillos, ¿verdad? Identificar señales de peligro, entrevistar a la persona y ofrecer apoyo emocional, escuchar con respeto y empatía, proveer un espacio para el desahogo, explorar ideación suicida, comunicarse con familiares o contacto de emergencia y referir, ¿verdad? Así que esto también es un ejercicio que las clínicas o los centros gubernamentales deberían de tener visible también, como para que los empleados y los pacientes y los participantes sepan, ¿verdad? Que hay unos pasos a seguir, y a veces uno se pone nervioso y se le olvida hasta qué decir, dónde llamar, y por lo menos esto es uno de los recursos que tenemos disponibles, y yo se los voy a pasar a Liz Mariel para que lo puedan incluir ahí, además de un curso en línea que tenemos disponible con el fideicomiso, que es sobre prevención de suicidio en situaciones de desastre. Y tenemos, que no está muy vinculado a este tema, pero tenemos otro curso sobre cómo hablar del suicidio en los medios de comunicación. Y sé que a veces cuando se presentan estas noticias en los medios de comunicación, muchas reacciones emocionales en la población, y nosotras tenemos una guía sobre cómo hablar del suicidio en los medios de comunicación. Así que siempre me interesa decir, si usted ve una noticia que usted sabe que es inapropiada por las imágenes que utiliza, por las palabras que utiliza, por lo gráfico que es y está vinculada al suicidio, usted me la reenvía, que nosotras nos comunicamos directamente con el medio para que asuman un poquito más de responsabilidad en ese reporte. ¿Dónde En el- consigo el afiche? Sí, se lo sí, tengo que mandar a Liz Mariel, pero también está publicado en la página web de la comisión. Yo pongo el enlace por aquí. súper. Sí, lo que podemos hacer, doctora, podemos colocar el mismo enlace que está ¿verdad? En la plataforma de la comisión, para que entonces nosotros subimos el link a nuestra librería, que los redirige a su página directa. Y Ok, así entonces súper. está todo enlazado y podemos ver ese tráfico del documento. Sí. Y también, doctora, el recurso que mencionaste del curso que nosotros realizamos bajo otro proyecto de prevención de suicidio en situaciones de desastre, lo puse en el chat, así que también se los vamos a estar compartiendo para que lo tengan disponible. Gracias. Súper. Voy a compartir otra vez. Lo último que nos queda es para hablarles un poquito sobre las próximas sesiones, que yo sé que ya estamos a ley de un minuto de culminar, y pues si Omara les pueda mencionar los temas para que vayan pensando qué casos someter y lo puedan traer. Sí, ya para las próximas sesiones, la 14 estaremos trabajando el tema de estrés postraumático, y para la sesión 15, cambio climático y la salud mental. Si usted tiene alguna experiencia, alguna pregunta o duda, por favor háganoslo llegar para que pues, pueda ser partícipe, que el experto le pueda ayudar. Ahí nos comenta en el chat Ana, que trabaja en un centro de servicios a padres. Muchos padres llegan mega drenados. Compartió Ana en el chat. Ya, no sé si cambiaste el slide. Me aparece el mismo, no sé si aparece uno distinto. Disculpen, es que se me frizó aquí la presentación y por eso le indiqué a Ana que lo dijera. Ok. Ok, sí. Creo que está ahí missing un slide.
el de las clínicas de participantes, el aviso que les tenemos. Sí, por falta de tiempo, ¿verdad? Yo sé que ya es hora. Lo que vamos a hacer es que esa información lo pasamos para la próxima sesión y así tomamos unos minutos para poder explicarle a todas las clínicas Perfecto. participantes del proyecto. Así que se lo podemos pasar para la próxima y así cogemos el tiempo para ello. Perfecto, claro que sí. Hasta aquí sería esta sesión educativa tan interesante. Gracias, doctora Cos, por la presentación y por toda la información brindada a los participantes de igual manera. Muchísimas gracias por conectarse. La estamos viendo ya para la próxima sesión. Buen fin de semana. Gracias a todos. Nos vemos, gracias. Chao. Gracias, linda tarde. Igual Me para ti, alegro verla. Israel. Gracias Sí, por el cuídese. caso. Igual a todos. Gracias, le envío después eso. Súper.